Hola, ¿cómo estáis? Tiempo de semana de pasión, procesiones, vacaciones, pestiños, torrijas, domingos de Ramos, domingos de Resurrección, en fin, la Semana Santa no es una época más, no es un trozo más del año, es algo importante y no solamente los católicos, los cristianos, sino prácticamente todo el mundo de una manera o de otra pues lo celebra, o lo vive, vamos a decir lo vive. Hoy vamos a hablar de una película que está muy enraizada con la Semana Santa. Vamos a hablar de la película Los 10 Mandamientos. Comenzamos. Los 10 Mandamientos, una película que comienza con unas grandes cortinas, con una obertura, porque dura 219 minutos, es decir, casi 4 horas de película. Y diréis, bueno, pues menudo, joder, qué pesadez. No, pues es que se ve con una fluidez tremenda. Claro, también depende de dónde leáis. Si leáis en las páginas de internet, hay gente que pone, no ha envejecido bien con el paso del tiempo. ¿Por qué? Esa es tu opinión. ¿Por qué tienes que dar tu opinión? No, di de qué va la película, di lo que tú quieres resaltar de ella. No digas que no ha envejecido bien o mal. Si os enseño las listas de los 150 y tantos vídeos que van en este canal, las películas que más visualizaciones han tenido son las antiguas. ¿Son las que han envejecido bien o qué? Claro, es que la gente lo que quiere, no quiere cosas precocinadas o precongeladas o congeladas, quiere cosas reales, auténticas. Esta película es real y auténtica. Los 10 Mandamientos nos habla de una epopeya bíblica del año 56 y comienza, repito, con una obertura, una música, creo que es el Bernstein el que la hizo, pero dirigida por Cecil B. DeMille o DeMille. Aparece ya cuando acaba la obertura, está por supuesto que es de color, claro, pero hubo una versión antes, creo que de 1923, del mismo director, en blanco y negro, también colosal, pero está en las bibliotecas municipales, pero se acaba la abertura y aparece un cortinaje en un color dorado y plata, precioso, y durante unos segundos no pasa nada. Lo que es un telón, pero un telón muy bonito, no en rojizo, sino en dorado. Y al rato hay un micro de los años 50, con un pie enorme, aparece un señor calvo y con gafas, y empieza a hablar. Y durante unos minutos decimos, ¿qué está diciendo aquí este? Ni siquiera nos lo han doblado, tenemos que ponerlo en la versión subtitulada. Y nos cuenta cómo han hecho esa película o qué es lo que ha buscado. Es el propio director Cecil B. DeMille el que nos habla. Nos habla con más de 70 años de distancia, nos dice por qué ha hecho esa película, cómo la ha hecho, qué ambientación han seguido. Nos habla de algo muy importante, de este libro, la Biblia. Sí, la Biblia. Hay veces que hablamos de un libro, de cine, la Biblia. Podríamos hablar de Heródoto, podríamos hablar de Platón, podríamos hablar de Ulises, podríamos hablar de Homero, pero la Biblia es un gran libro. Otra cosa es que seamos capaces de leerlo independientemente de que seamos más creyentes, menos creyentes o nada creyentes. Es un gran libro, es un libro de la antigüedad que ha llegado a saltos hacia nosotros, ¿no? Bueno, pues de ese libro de la Biblia hay una parte que es el Éxodo, y en el Éxodo se habla de cómo un hebreo que fue Moisés liberó a su pueblo del yugo del faraón Ramsés II. Los llevó al monte Sinai y ahí subió arriba, conectó, habló con Dios y bajó con unas tablas de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se encontró con esas leyendas o esas cosas que oíamos de pequeño, que nos lo contábamos y no las entendíamos bien, el becerro de oro, la libertad del pueblo, la esclavitud. Bueno, pues todo eso me lo cuenta Cecil B. DeMille antes, de pie, con un micrófono, el hombre muy trajeado, y empieza la película. Es un peliculón. Empezamos, pues le daría muchos Oscars, le dieron no a los efectos, porque claro, a ver quién era el guapo que no les daba
un Oscar por esto. Creo que aquí se va a poder ver la secuencia del Mar Rojo, de cómo se abren cuando el faraón persigue, Ramsés II persigue a los hebreos que han salido de Egipto conducidos por Moisés, y cómo les llegan al Mar Rojo, y las aguas del Mar Rojo, como dice el libro de la Biblia, el Éxodo, se abrieron para que pasasen todos, y luego cuando fueron los egipcios detrás se hundieron. Eso es una grabación del llenado de una cubeta, fijaos, del llenado, y pasado a la inversa. Si yo grabo una cosa y luego, en vez de pasarla en secuencia normal, la paso de atrás adelante, pasaría que en vez de llenarse la cubeta, saldrían las aguas hacia afuera. Eso es lo que hizo en el 56 el equipo del Emil. ¿Qué hicieron después? Pintaron las aguas de una manera, las tierras rojas de otra forma, y como era el Mar Rojo, pues las pintaron de rojo. Eso hay que tener cabeza para hacerlo, y mucho deseo de ser perfeccionista. Bueno, pues sobre esa base podemos hablar de esta película, dirigida por Cecil DeMille, como he dicho, interpretada por Charlton Heston. Charlton Heston pasó el casting. Pasó el casting y no era un actor consolidado entonces, no había hecho menú. Acababa de hacer, creo que es Cuando ruge la marabunta, y esa historia basada en América del Sur, y cómo era una estrella emergente, Charlton Heston, pero no era un actor de primera. Una de las pruebas que le hicieron le decantó a DeMille por cogerle, porque conocía mucho de la historia antigua, conocía mucho de la historia hebrea, de los judíos, de los egipcios. Era un hombre muy culto y muy versado. No era el clásico norteamericano que va como pasó una vez, que un millonario norteamericano fue en Madrid al hotel, creo que fue al Palace, le pusieron claro, lo mejor que había, y dijo, no, que yo quiero una hamburguesa. Y dijeron, es que aquí hamburguesa, eso acá. Y protestando como un verdadero chulo para que le pusiesen una hamburguesa. En los años 60 o 70, me contaban esta historia gente del Palace, que decía, y protestando porque quería una hamburguesa. Entonces tuvieron que coger, prácticamente no sé si le darían carne de perro o carne picada de la de segunda, para dar al señor la hamburguesa con mucho tomate, que entonces no era el tomate que él quería. Pues no es así. Charlton Heston no era así. No era un indocumentado, vamos a decir, como decía el cronista de José María García. Charlton Heston sabía mucho de la historia bíblica y de la historia de Egipto. Entonces, eso hizo que DeMille dijese a este. Y se la jugaron, igual que con Ben-Hur. Pero fijaros, Charlton Heston, que hemos hablado de él hace unas semanas, pocas semanas, con 55 días en Pekín, hizo multitud de papeles históricos, aparte de militares también, ¿no? Luego era un hombre que estaba muy acostumbrado a meterse en el papel. Aquí hace de Moisés. Tiene un hermano que es un hermano, vamos a decir, él es a contar la historia, tiene que enfrentarse contra un faraón que es Ramsés II. Lo he citado antes. Ramsés II persiguió a los hebreos cuando salen de Egipto, después de las famosas 7 plagas que Dios sometió, lo cuenta el libro de la Biblia, sometió al faraón para que liberase al pueblo hebreo. Ramsés II es interpretado, y muy bien, por Yul Brynner. Yul Brynner, que le hemos visto en otras películas, ¿verdad? También históricas. Es ese Zaporozhye que hace de ese cosaco, ¿verdad? En Taras Bulba, qué gran película de aventuras con Tony Curtis, rodada que simula Polonia y simula Rusia, y se rodó en Argentina. Pero también es ese hombre de los 7 magníficos, y también ese hombre de Almas de metal, otro gran actor, Yul Brynner. Tenemos a Anne Baxter, que es Nefertari, que es la que va a ser la esposa del faraón, y también tenemos a Ivonne de Carlo, que va a ser Séfora, la esposa de Moisés. Y ese judío hebreo que es el que se pliega al faraón y que es el que traiciona un poco a su pueblo, que es Datán, que es Edgar G. Robinson, o Edgar G. Robinson, ese gángster de los años 30 reconvertido. Esta película Paramount, pues una película Paramount. Luego estamos primero ante una superproducción que empieza cuando, según la antigüedad, pues a Seti, que es el faraón, le dicen que ha nacido un libertador de esos esclavos que trabajan para hacer esas pirámides y esas construcciones colosales.
sus escribas, sus hombres sagrados le dicen que ha nacido un hombre que va a liberar al pueblo hebreo, siguiendo los escritos del libro que se remonta a la época de Abraham. Él decide que se sacrifique a todos los recién nacidos de los hebreos y manda a sus soldados egipcios a que cumplan con eso para evitar la profecía. Pero hay uno que se salva, porque la madre lo mete con una tela hebrea en una especie de cesto de juncos y la hija, la hija pequeña, lo lleva por el Nilo hasta que cae en el palacio del faraón. Así empieza esta película, y cómo ese chico es cogido por una mujer que es viuda, que es la hermana del faraón Seti y que no tiene descendencia, y que consigue pues convencer de que es alguien de su estirpe. Moisés se va a criar al lado, como un egipcio más, al lado de su hermano, el que tiene derecho al trono, que es Ramsés II. Pero son como Caín y Abel, y está muy bien reflejado aquí, como Caín y Abel. Entonces, este drama bíblico va a arrancar con que esos ya han pasado unos años y son dos príncipes de Egipto, uno el que tiene el derecho al trono y otro que es el hermano, o es el sobrino, por así decirlo, del faraón, sobrino, y que tiene quizá está mejor visto por el primer faraón porque es un hombre más prudente, más conquistador de otros, y es un egipcio mucho más, vamos a decir, convincente para el trono. Ahí arranca, y luego cómo va a conocer por una de las criadas sus orígenes, una criada que es esclava hebrea y que la propia madre adoptiva no quiere que se sepa que su hijo es procedente es hebreo, ¿no? Ahí arranca la introducción a la Biblia, cómo nos cuenta esto, cómo Moisés va a interceder por los hebreos, cómo va a hacer que tengan un día de descanso, que se convierten en capataz de obras, en fin, todo lo que se produce en esa película del año 56, que nos permite recrear con bastante precisión, aunque hay algunas cosas que se omiten porque la estructura de las películas tiene que hacerlo así, pues si aquí tiene un hijo, pues en la realidad tuvo dos, Moisés, pero sobre todo la caracterización de Charlton Heston, las miradas de odio de Ramsés II, cómo están afrontadas las plagas que van medrando la voluntad del faraón, y cómo finalmente todo ese faraón se rinde y deja salir, como realmente pasó, a los hebreos. La persecución que hace a través hasta llegar al Mar Rojo, etc. La subida al monte Sinaí, el casamiento que han tenido antes Moisés con Séfora, es un peliculón. Le dieron un Oscar. No sé si porque era la Paramount y no era la Metro, pero un Oscar le dieron al pobre de Mil con todo lo que invirtió. ¿Qué ocurre? Bueno, que los Oscars están muy bien, igual que aquí los Goya. Dicen, película estupenda, anda mucho Goya, y luego no va nadie al cine. Y dicen, no, es que no va nadie, a lo mejor no le gusta lo que has hecho. Pues eso pasaba. 65 millones de dólares recaudó solamente en Estados Unidos esta película, en 1956. Tela. Y hoy en día, Al Cambio es de las 6 películas más taquilleras de la historia del cine. Al Cambio puede salir por mil millones de dólares al año. O sea, una burrada. Bueno, le ha dado un Oscar por las querido vetar, por lo que sea, ¿no? Pero repito, la 6ª película más taquillera de todos los tiempos de la historia americana. Entonces, es uno de los mayores espectáculos, yo diría que visuales, que uno puede ver. Porque podemos hablar de Ben-Hur, sí, pero Ben-Hur, si yo le quito la carrera de cuadrigas, pues la historia sigue siendo muy, muy contundente, porque está basada en un libro que hizo un general norteamericano de la Unión. Wallace, creo que era el que lo escribió, Ben-Hur, igual que Sinue el egipcio, pero Los 10 mandamientos es brutal. Es una película excepcional, y sobre todo nos hace buscar esas raíces que muchas veces digo, bueno, hay que buscar un día. Yo te compré la Biblia. Sí, la compré. Este libro lo compré. Dije, voy a leer la Biblia, aunque sea poquitos. Pues me parece un relato de la antigüedad, con mayor o menor creencia, que lógicamente, como todos los relatos, hay que saber adaptarlos, ¿no? Si nos hablan del libro del Éxodo, tengo que saber hablar
de cómo es eso, adaptarlo a la realidad en la que vivo. Yo me gustaría que alguien viese esta película con los ojos no de un católico o un cristiano o un creyente, sino solo los ojos de ese cine de 1956, porque llevaban esos mechones de pelo, los faraones o los hijos de faraones. Fijaros hasta los detalles de las coronas del Alto y Bajo Egipto, el faraón Seti y en el propio Ramsés, los decorados, o sea, era una perfección la que había en el cine, y cómo los actores eran elegidos. A partir de los años 70 los actores elegían qué películas hacían, pero entonces no era así. Los actores eran elegidos, optaban o no optaban. El mismo Cecil B. DeMille tenía una predilección por Gary Cooper, pero eligió a Charlton Heston. A Charlton Heston luego, años antes, le habían ofrecido hacer Solo ante el peligro y lo declinó, y lo hizo Gary Cooper. Es decir, por eso nos encontramos cuando decimos qué películas hacían entonces, porque no las elegían ellos, les elegían a ellos. Es muy importante que a ti te llamen o a ti te elijan, no que tú elijas o tú llames. Y aquí está muy patente eso. Me quedo con Yvonne de Carlo, la expresión de amor que tiene por su marido. Me temo por Nefertari, esa Anne Baxter con Ramsés, incluso Seti, y esos tronos, cómo reciben a los emisarios que pagan los tributos, ¿no? No le falta detalle a esta película, no le falta detalle. 219 minutos, que la disfrutéis.